Un personaje como Judas Iscariote nunca va a ser fácil de abordar, pues de entrada su historicidad es debatible y su existencia se conoce únicamente por los escritos canónicos y apócrifos del cristianismo y el islam. Sin duda, se trata de una de las personas más vilipendiadas y con peor propaganda en la historia, un hombre que hizo parte del selecto grupo de apóstoles de Jesús de Nazaret y que, traicionando su confianza, lo entregó al Sanedrín por 30 monedas de plata. Pero ¿qué tanta responsabilidad puede achacársele a Judas cuando era su destino traicionar al Mesías? ¿Realmente fue el peor villano de la historia? ¿O fue en cambio alguien que estuvo obligado a jugar un rol que nunca quiso para él? Antes de continuar, si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. No te quita mucho tiempo y nos ayuda a seguir generando contenido. La traición de Judas es una de las escenas más conocidas de la iconografía católica y ha sido apropiada en el imaginario popular, de modo que es normal referirse a una persona como Judas cuando se le quiere descalificar como traidor y al acto de traicionar a una persona cercana como dar el beso de Judas, nombre que, por cierto, también tiene una canción de Joaquín Sabina en la que se pregunta si acaso fue un tal Judas el que le enseñó a besar a la mujer que lo tiene trasnochado. Pero, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? De conformidad con el Evangelio de San Juan, al elegir a Judas como uno de los 12 apóstoles, Jesús sabía que lo iba a traicionar, pues sin mencionarlo por su nombre, dice que uno de ellos es el diablo. Marcos y Mateo afirman sin mayores explicaciones que Judas decidió sin más vender a Jesús por 30 monedas de plata, según este último. Sin embargo, esa ausencia de motivos no deja de ser sospechosa para alguien que hasta ese momento había pertenecido al círculo íntimo de Jesús y no había dado muestras de enemistad o resentimiento. Y esto a pesar de que, como los evangelios fueron escritos después de la muerte de Jesús, los evangelistas tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero más allá de que San Juan lo señala de ser un ladrón que se quedaba con el dinero recolectado para hacer obras de caridad, no hay acusaciones relacionadas con la traición. Algunos estudiosos han planteado que la traición de Judas obedeció a que estaba desencantado con Jesús, ya que se había dado cuenta de que no era el Mesías que lideraría al pueblo judío una revolución, y por lo tanto el sometimiento del pueblo de Israel a Roma iba a seguir perdurando. Por el contrario, otros creen que Judas lo veía como un agitador peligroso que iba a llevar al pueblo a una guerra civil con miles de muertos, por lo que decidió ponerlo bajo el control de las autoridades para evitar un mal mayor. El Evangelio de San Lucas indica que Satanás entró en Judas antes de la Pascua. San Juan concuerda con la posesión, pero la sitúa durante la última cena, justo después de que Jesús anuncia que uno de los apóstoles lo va a traicionar. Desde esta perspectiva, si Judas traicionó a Jesús mientras estaba poseído por el demonio, realmente no era responsable de lo que estaba haciendo, pues su cuerpo era un simple vehículo para que el demonio lograra su cometido. Lo que es más, hay un detalle que llama bastante la atención en el Evangelio de San Juan, y es que en la forma en que está narrado, da a entender que Jesús fue quien condenó a Judas a cumplir el rol del traidor, pues antes de ese momento no estaba definido quién sería ese traidor, pero fue Jesús quien eligió entre sus comensales quién habría de cumplir ese rol. En efecto, dice ese Evangelio: cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Como podemos ver, ateniéndonos a la literalidad de este pasaje, Jesús anuncia sorpresivamente que entre ellos está un traidor,
y sentencia que será quien reciba un pedazo de pan. Y como si de una rifa se tratara, se lo da a Judas. Hasta ese momento pareciera que Judas no tenía ningún plan ni la menor intención de entregar al Mesías, sino que es solo después de comer el bocado, una especie de comunión, que Satanás lo posee. Entonces, es perfectamente válido preguntarse si Judas tuvo responsabilidad en lo que ocurrió después o si fue el propio Jesús quien maldijo el destino de Judas, que sería una víctima más en la tragedia que siguió. Porque si carecía de libre albedrío y la suerte ya estaba echada, no debería condenársele por lo que hizo. Por el contrario, visto desde otro ángulo, sin Judas no hubiera sido posible que Jesús hubiera trascendido al Cristo Redentor y alcanzado su dimensión divina, por lo que en lugar de ser un villano, Judas habría sido un instrumento de salvación. Lo que es incluso peor, y que resulta desconcertante, es que si Judas no tenía opción, Jesús manifieste en cierto momento, como lo narra Marcos, que quien lo va a traicionar más le valdría no haber nacido, pues fue él quien puso semejante peso sobre sus hombros, de manera que las palabras de Jesús serían bastante injustas. Y si no fue Jesús quien escribió el destino de Judas, sino que éste ya se encontraba trazado desde el inicio de los tiempos, tampoco se ve cómo puede reprochársele su actuar. Y es que no hay que olvidar que el profeta Zacarías supuestamente habría predicho muchas décadas antes que al Mesías lo traicionarían por 30 monedas de plata. De hecho, hay quienes sostienen que Judas era completamente consciente del rol que debía cumplir y aceptó voluntariamente llevarlo a cabo. Unos afirman que por iluminación divina, Judas sabía que debía entregar a su maestro para que éste pudiera morir y resucitar, cumpliendo así su papel de Mesías. Otros, que Jesús le pidió específicamente que lo entregara, pues de otra manera no podría redimir los pecados de la humanidad en la cruz. Quienes apoyan esta tesis invocan el llamado Evangelio de Judas, otro texto apócrifo que muestra a Judas como el único apóstol que realmente entendía el mensaje de Jesús, una de las pocas personas que sí entraría al reino de los cielos después de su muerte terrenal, a diferencia de la mayoría de las personas, incluidos los otros apóstoles, para quienes morir en la tierra supondría su muerte definitiva. Y si las causas de la traición de Judas son discutidas, ni qué decir las circunstancias de su muerte. Porque si bien la versión más difundida es la que relata San Mateo en su Evangelio, según la cual, arrepentido, Judas, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó, los Hechos de los Apóstoles cuentan que Judas, cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Ni siquiera queda claro en dónde murió Judas, ni si realmente devolvió las monedas a los sumos sacerdotes, pues los Hechos de los Apóstoles insisten que Judas utilizó el dinero para comprarse un terreno y se mató ahí mismo, mientras que San Mateo sostiene que los sacerdotes fueron los que compraron el terreno, pues no podían restituirlo al tesoro del templo, ya que había sido pagado como un precio de sangre. Además, ni siquiera es claro si en la versión de los Hechos de los Apóstoles Judas se suicidó, si fue un castigo divino, o si sencillamente se trató de un desafortunado accidente. Es decir, lo único claro en la Biblia es que el pago por entregar a Jesús se destinó a adquirir un terreno, aunque si lo compró Judas directamente o lo hicieron los sumos sacerdotes, si Judas murió allí o no, y si ese terreno se conoció como campo de sangre por haberse comprado con dinero sucio, o por haberse derramado allí la sangre de Judas, son aspectos que quedan sin resolver. Y por si fuera poco, fuera de la Biblia existen otras fuentes que relatan versiones más grotescas de su muerte. Una de ellas es la de Apolinar de la Odisea, un teólogo del siglo IV cuya doctrina fue, por cierto, considerada herética, pues negaba la naturaleza humana de Jesucristo. En lo que parece ser un desarrollo de la versión de los Hechos de los Apóstoles, indica que el cuerpo de Judas se hinchó tanto que no podía pasar por donde una carreta pasaba con facilidad, y tras un periodo de existencia agonizante, murió en su propio lugar. Entonces, Judas no habría muerto inmediatamente, sino que habría tenido una existencia bastante complicada, tras la cual habría muerto en las condiciones que nota. Seguramente Apolinar se inspiró en Papías de Hierápolis, uno de los primeros autores del primer siglo del cristianismo, que había sido mucho más explícito al respecto, pues se ensañó con una descripción bastante gráfica de los hechos de la hinchazón del cuerpo de Judas. Explicaba
que la cabeza era tan enorme que no cabía por las vías de los carros y que tenía los párpados tan hinchados que no podía ver la luz. Incluso, los ojos estaban tan hundidos en la cabeza que ni siquiera se podían ver con la ayuda de instrumentos médicos. La hinchazón también le desfiguró el pene, y cuando orinaba, de todas las partes de su cuerpo salían pus y gusanos. Después de morir, el lugar quedó perpetuamente impregnado con el hedor de su cuerpo, y hasta los días de Papías, nadie podía pasar por allí sin contener la respiración. La descripción que hace Papías es básicamente la de alguien aquejado con hidropesía o retención de líquidos, aunque los síntomas son un reflejo de su corrupción moral. Por ejemplo, la obesidad está relacionada con los vicios como la glotonería, la fornicación o la avaricia. Una cabeza hinchada es muestra de estupidez. Los ojos bloqueados implican que no podía tener acceso al conocimiento. Los párpados pesados se asocian con la lujuria y la pereza. Es decir, el cuadro clínico de Judas, más que mostrar a un paciente aquejado por enfermedades, es el arquetipo de un pecador de la peor calaña. También hay versiones más simpáticas y en línea con el relato de San Mateo, como la del Evangelio de Nicodemo, uno de los evangelios apócrifos que data del siglo IV o V. En este se cuenta que Judas, arrepentido, le anunció a su esposa que se iba a suicidar, porque Jesús lo castigaría cuando resucitara y además sus discípulos lo iban a perseguir y a lapidar. La mujer se burló y le dijo que Jesús no podía resucitar y estaba tan muerto como el pollo que estaba cocinando en ese momento. Al decir esas palabras, el pollo revivió y empezó a cacarear, por lo que Judas, aterrado, huyó para ahorcarse sin más dilaciones. Igualmente encontramos la versión del Evangelio apócrifo de Barnabás, que narra cómo Judas vendió a Jesús y regresó a la casa donde se estaba quedando con los demás apóstoles. Sin embargo, a su regreso, su cara se había transformado en la de Jesús y todos creían que era él, tanto así que fue a él a quien apresaron y condenaron a morir en la cruz. Y Jesús ascendió al cielo sin sufrir un solo rasguño, versión que coincide con lo que creen la mayoría de los musulmanes, que consideran que Jesús no fue crucificado. Lo que le pasó a Judas después de morir también ha sido objeto de especulación, pero existe consenso en que está en el infierno porque independientemente de si tuvo o no oportunidad de entregar a Jesús, nada lo libera del castigo de haber cometido tan grave pecado. Eso sí, Dante Alighieri no desaprovechó el chance de describir el castigo eterno de Judas en su Divina Comedia, y lo ubicó en el 9º círculo del infierno, destinado a los traidores. La traición de Judas era tan horrible que una sección del 9º círculo se denominaba precisamente Judeca, en alusión a aquel, y estaba reservada para quienes traicionaban a sus maestros y benefactores, donde debían permanecer congelados, contorsionados en las posiciones más espantosas. En el centro del círculo está Satanás, con 3 bocas, cada una masticando por los siglos de los siglos a los peores traidores de la historia: Judas, Bruto y Casio, estos últimos líderes del complot para asesinar a Julio César. Antes de finalizar este video, queremos recomendar la lectura del cómic Judas, de Jeff Loveness y Jakub Rebejka, que cuenta cómo, tras descender a los infiernos, Judas encuentra a Satanás, que se convierte en una especie de guía con quien intercambia opiniones sobre Jesús. En esta oportunidad no son Virgilio y Dante quienes dialogan, sino Judas y Lucifer, mucho menos racionales que sus contrapartes de la Divina Comedia y en cambio más humanos y movidos por los sentimientos. Y cuando Jesús desciende a los infiernos y se les une, se plantean todo tipo de reflexiones y cuestionamientos que hacen tambalear los cimientos de cada uno de ellos, pues empiezan a dudar de si hicieron o no lo correcto. Acá, Judas no es un villano malvado, sino un hombre con frustraciones y penas, que trata de entender por qué su vida no fue la que soñó, por qué Jesús no estuvo para él cuando lo necesitó, quién fue quien realmente traicionó a quién, y qué es la redención y el perdón. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerda suscribirte a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.